Veremos el teorema de Gauss, o también llamado teorema de la divergencia, en el plano. Este es uno de los teoremas más importantes del curso. En esta clase veremos los enunciados, los diferentes enunciados del mismo teorema. Tenemos como hipótesis varias. Una es que tenemos un par de funciones reales de clase C1 definidas en un abierto omega del plano. La hipótesis 2 es una hipótesis sobre ese abierto. Omega no es un abierto cualquiera, sino que es un abierto acotado del plano. Hay una versión en el espacio que veremos en la segunda parte del curso, cuya frontera, o sea el borde de omega, que no pertenece a omega porque omega es abierto, lo llamamos C a esa frontera, es una curva o unión de varias, una o unión de varias curvas cerradas, simples, que las vamos a orientadas dejando omega hacia su izquierda. Vamos a hacer un dibujo de cómo puede ser ese conjunto plano abierto omega. Tomemos una curva cerrada simple, otra cerrada simple aquí, otra cerrada simple aquí, otra cerrada simple aquí. Y por ejemplo, llamemos omega al conjunto abierto que excluye las curvas que estoy marcando en la figura. Todo lo que estoy rayando en la figura es omega, que en este dibujo no es conexo, tiene dos componentes conexas. Una de sus componentes conexas es simplemente conexa, la de la derecha, y otra no, la de la izquierda. Y el borde está formado en este ejemplo por 4 curvas cerradas simples que tenemos que orientar de esta manera. De forma que al recorrer esas curvas, el conjunto omega, del cual esas curvas son fronteras, quede hacia la izquierda de la curva. La tesis es que la integral a lo largo de C, y acá hay que interpretar cuando C está formado por más de una curva cerrada simple, la suma de las integrales en cada una de esas curvas cerradas simples. Disjuntas tienen que ser 2 a 2, esas curvas cerradas simples. De menos b de x más a de y, o sea una cierta unoforma que tiene como primera componente menos b y como segunda más a, es igual a la integral doble de la derivada parcial de a con respecto a x más la de b con respecto a y en el abierto acotado omega. Vamos a hacer alguna observación. Este teorema entonces vincula una integral curvilínea con una integral doble, una integral curvilínea en el borde de un omega con una integral doble de algo que tiene que ver con las derivadas de lo que integré a lo largo de la curva en omega. Vamos a hacer la siguiente observación. Si llamamos x al campo de componentes a y b, la divergencia de x es igual a la derivada parcial de a con respecto a x más la de b con respecto a y.
Consideremos un punto cualquiera de la curva, que lo voy a marcar aquí en rojo. En ese punto tenemos un versor tangente, supongamos que la curva es regular, girando 90 grados en sentido antihorario. Tenemos un versor normal que queda entrante, que denoto con n minúscula, y queda entrante a omega, y el opuesto de ese versor normal, que llamo con n mayúscula, queda saliente a omega. Habíamos visto, cuando definimos flujo de un campo a través de una curva, que la componente normal al campo con la normal entrante a omega es igual, multiplicada por el diferencial de longitud de arco de la curva, es igual a b por diferencial x menos a por diferencial y. Por lo tanto, la componente normal a la curva saliente de omega es la opuesta, porque n mayúscula es igual a menos n minúscula, que es menos b por diferencial x más a por diferencial y. Esta es entonces la componente de x multiplicada por el diferencial de longitud de arco normal a c y saliente de omega. Entonces la tesis del teorema de Gauss, se puede escribir de esta otra forma. La integral en C de la componente X del campo saliente a omega normal a la curva, eso es lo que se llama flujo saliente del campo a través de la curva, es igual a la integral doble en omega de la divergencia del campo X, y debido a esta forma de enunciar la tesis, es que el teorema de Gauss también recibe el nombre de teorema de la divergencia. Vamos a escribir otro enunciado del teorema de Gauss en relación a lo que acabamos de decir. Para lo cual sustituimos la hipótesis 1 diciendo que X es un campo de clase C1 en omega, y la tesis la vamos a escribir entonces usando lo que acabamos de ver, diciendo que la integral de la componente normal a la curva saliente a omega del campo X es igual a la integral doble en omega de la divergencia del campo X. La integral de la componente normal saliente del campo a la curva es lo que se llama flujo saliente de X a través de C. Entonces, otra forma de enunciar el teorema de Gauss, la tesis del teorema de Gauss, es decir, que el flujo saliente de X a través de C es igual a la integral doble de la divergencia del campo en el abierto del cual C es frontera.
o sea, el flujo saliente del campo es igual a la integral doble en omega de su divergencia. Esta es otra forma de enunciar la tesis del teorema de Gauss. Aquí entonces, si el campo X tiene componentes A, B, este flujo saliente es la integral a lo largo de C, orientada de modo que deja el conjunto omega a la izquierda, de menos B de X más A de Y, y esta integral doble de la divergencia es la integral doble en omega de la derivada parcial de A con respecto a X más la de B con respecto a Y, integrada en las variables de X de Y. Una advertencia que hay que tener en cuenta es que el campo debe ser de clase C1 en todo omega, no solamente estar definido y ser continuo a lo largo del borde de omega de la curva C, sino que en todo el abierto a lo largo de la curva C, sino que en todo el abierto omega tiene que estar definido y ser de clase C1, no puede tener discontinuidades ni del campo ni de sus derivadas primeras. Eso es importante porque muchas veces se ve en exámenes, en parciales, que se trata de aplicar el teorema de Gauss calculando flujos o circulaciones de campos a lo largo de curvas cerradas, simples, cuyo interior, omega, contiene algún punto de discontinuidad o de indefinición del campo. Eso no es posible porque entonces no se verificaría la hipótesis 1. En la última parte de esta clase vamos a ver un ejemplo justamente de que el teorema de Gauss, la tesis, no es cierta si no se verifica la hipótesis 1. Ahora veremos el teorema de Stokes, o también llamado teorema del rotor, en el plano. Vamos a ver que en realidad, en el caso del plano, este teorema y el teorema de Gauss son el mismo teorema enunciados con un lenguaje un poco distinto. Tomamos como hipótesis 1 la siguiente. Tenemos P y Q, funciones, o sea, P de XY, Q de XY reales, toma valores reales, de clase C1, definidas para todo XY en omega abierto del plano. La hipótesis 2 es la misma que en el teorema de Gauss. Omega es un abierto acotado del plano cuya frontera, que llamamos C, es una o unión de varias curvas cerradas, simples, disjuntas 2 a 2, orientadas dejando omega hacia su izquierda.
La tesis es que la integral a lo largo de C, y cuando C es unión de varias curvas, es la suma de las integrales en cada una de ellas, de P de X más Q de Y, es igual a la integral doble en omega de Q sub X menos P sub Y, diferencial X, diferencial Y. Ese es el enunciado del teorema de Stokes. Vamos a observar ahora que este enunciado y el que vimos al principio de todo en el teorema de Gauss son en realidad el mismo. O sea, vamos a observar que este teorema es otra forma de enunciar lo mismo que en el teorema de Gauss en el plano. En el caso del plano, estos dos teoremas, el de Gauss y el de Stokes, son en realidad el mismo, enunciado con un lenguaje un poquitito diferente. Pues, tomemos o nombremos como A la misma función Q y como B la opuesta de la función P. Entonces se obtiene que la 1 forma diferencial menos B diferencial X más A por diferencial Y es la misma forma que P diferencial X más Q diferencial Y. Y la función real A sub X, derivada parcial de A con respecto a X, más la de B con respecto a Y, que aparece en la integral doble del teorema de Gauss, es Q sub X menos P sub Y, que es la que aparece en la integral doble en el teorema de Stokes. Por lo tanto, teniendo el teorema de Gauss, se deduce el de Stokes, porque es lo mismo con otro lenguaje, otro nombre de las funciones, y teniendo el de Stokes, se deduce el de Gauss. Por lo tanto, cuando demostremos en la clase próxima estos teoremas, vamos a demostrar solamente el teorema de Gauss. Veamos otra forma de enunciar el teorema de Stokes, que justifica el nombre de teorema del rotor. Llamemos X al campo de componentes P y Q. O sea, ahora no es el campo de componentes A y B, que serían Q y menos P, sino que es otro campo. Entonces, la integral a lo largo de C de P de X más Q de Y, por lo que vimos en integrales curvilíneas, es lo mismo que la circulación del campo X a lo largo de la curva C. En el teorema de Gauss teníamos el flujo de un campo, acá tenemos la circulación de un campo. Por otro lado, cuando vimos operadores diferenciales, vimos que el rotor del campo X, que es un campo plano, es el campo en el espacio 0, 0, derivada parcial de Q con respecto a X, menos derivada parcial de P con respecto a Y. Por lo tanto, si llamamos K minúscula a un versor normal al plano 0, 0, 1, el producto escalar del rotor de X por ese versor normal al plano, donde está el campo X, es la función Q sub X menos P sub Y. Por lo tanto, la tesis del teorema de Stokes se puede escribir como la circulación del campo X a lo largo de la curva C es igual a la integral doble en omega de la componente normal al plano del rotor de X integrada con respecto a las variables X e Y del plano omega. Una advertencia para que esto sea cierto: el eje de las X tiene que estar orientado hacia la derecha en horizontal, el eje de las Y hacia arriba en vertical, y el versor K es el producto vectorial del versor que corresponde al semieje positivo de las X por el que corresponde al semieje positivo de las Y en ese orden. Por lo tanto, vamos a modificar aquí en el enunciado, vamos a dar un enunciado vectorial del teorema de Stokes o teorema del rotor. Tenemos un campo X de clase C1 en omega.
Omega, como siempre, es un abierto acotado del plano, cuya frontera C es una o unión de varias curvas cerradas simples, orientadas dejando omega hacia la izquierda. En lugar de escribir la integral curvilínea de la forma que teníamos antes, podemos escribir, como vimos en la observación anterior, la circulación del campo X a lo largo de la curva. Y en lugar de escribir la integral doble de la función que teníamos antes, podemos escribir lo que es lo mismo, la integral doble de la componente normal al plano del rotor de X. Como siempre, aquí corresponde hacer la misma advertencia que en el teorema de Gauss. Para que sea cierta la tesis del teorema de Stokes o teorema del rotor, el campo X tiene que estar definido y ser de clase C1, no solamente tiene que estar definido sobre la curva, sino sobre todo el abierto omega, del cual la curva o las curvas C son frontera. En particular, un campo X definido y continuo en todo el plano menos un punto, no puede aplicarse el teorema de Gauss a una circunferencia que rodea ese punto y tomar como omega el interior de esa circunferencia, porque en el interior, en omega, el centro de la circunferencia sería un punto de discontinuidad o donde no está definido el campo X. Al final vamos a ver un ejemplo justamente en que no se cumple la hipótesis 1 del teorema de Stokes o teorema de Gauss y tampoco se cumple la tesis, o sea que esa hipótesis 1 es importante. Esta integral que aparece aquí es la circulación de X a lo largo de C. En el caso particular que el campo X tenga componentes PQ, esa integral es entonces igual a la integral de P de X más Q de Y. Y otra forma de enunciar el teorema de Stokes o teorema del rotor en el plano es decir que bajo las hipótesis mencionadas, la circulación del campo a lo largo de C es igual a la integral doble, es un campo plano, de la componente normal al plano orientada adecuadamente, o sea el versor K es el 0,01, el producto vectorial del versor que indica el eje de las X, semieje positivo de las X por el que indica el semieje positivo de las Y, en ese orden, normal al plano, del rotor de X en omega, en el abierto cuya frontera es C. Bueno, veremos que el teorema fundamental de las uniformas exactas o de los campos de gradientes puede demostrarse a partir del teorema de Gauss en el plano o del teorema de Stokes en el plano. Nosotros ya dimos una demostración independiente de ese teorema, pero suponiendo que tuviéramos demostrado el teorema de Gauss o de Stokes en el plano y aún no tuviéramos demostrado el teorema fundamental, consideremos una uniforma cerrada en un abierto omega del plano,
o sea, P sub i es idéntico a Q sub X para todo punto de omega. Y omega es simplemente conexo. El teorema fundamental afirma que L es exacta en omega, para lo cual basta demostrar que para toda curva C cerrada contenida en omega, curva cerrada contenida en omega, la integral a lo largo de C es 0. Entonces tomemos una curva cerrada contenida en omega. Como omega es simplemente conexo, el interior de C está totalmente contenido en omega. Por lo tanto, en el interior de C está definida la unoforma y se cumple que P sub i es idéntico a Q sub X. Por el teorema de Stokes, la integral a lo largo de C de la unoforma L es igual a la integral doble en el interior de C, con C orientada en sentido antihorario, o sea, tendría que haberla orientado al revés, de Q sub X menos P sub i. Pero como Q sub X es idéntico a P sub i en omega, en particular en el interior de C, que está contenido en omega, porque omega es simplemente conexo, esto es idénticamente nulo, de donde se deduce que la integral de C a lo largo de C de L es 0, y esto es para toda curva C cerrada contenida en omega. Por lo tanto, L es exacta en omega. Esta es otra demostración del teorema fundamental, admitiendo el teorema de Gauss o el teorema de Stokes, que todavía no demostramos. Sin embargo, vean que es muy importante que el campo X esté definido y sea de clase C1 en todo el interior de la curva C. Un ejemplo o un contraejemplo de que no vale la tesis del teorema de Gauss o del teorema de Stokes en el plano de Stokes si no se cumple la hipótesis 1. Eso quiere decir que si no se cumple la hipótesis 1, no es necesariamente cierta la tesis. Puede ser cierta o no, no vale en general. Es el siguiente. Tomemos como campo PQ el campo que siempre usamos como ejemplo, menos I sobre X2 más I2, X sobre X2 más I2. O sea, P es menos I sobre X2 más I2, EQ es X sobre X2 más I2. Ya vimos que la integral a lo largo de C de P de X más Q de I, en este ejemplo lo calculamos hace tiempo, es igual a 2pi. Además, C es una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Circunferencia centro 0, 0, radio 1. Además, P sub i es idéntico a Q sub X para todo XI distinto de 0, 0. O sea, en particular en el interior de esa circunferencia, excepto el 0, 0, la integral en el interior de C, sacando el 0, 0, de Q sub X menos P sub I de X de I da 0, porque la función es idénticamente nula donde estamos integrando. Por lo tanto, la circulación a lo largo del borde es 2pi y la integral doble en el interior, donde hay que sacar el 0, 0, es 0.
no se cumple la tesis del teorema de Stokes de que tendrían que ser iguales esas dos integrales. Eso es porque hemos quitado un punto donde no está definido el campo, o sea que no se cumple la hipótesis 1 de que el abierto donde estamos integrando tiene como frontera la curva C y el campo está definido totalmente en ese abierto. Este abierto, que es el interior de la circunferencia sacando el origen, tiene como frontera la circunferencia y el origen. En particular en el origen no está definido el campo. Veremos algunos ejemplos de aplicación del teorema de Gauss o del teorema de Stokes en el plano. Un primer ejemplo es el siguiente. Tenemos un campo con, por ejemplo, componentes 2x más y, la P, 3x más y cuadrado, la Q. Calculamos el rotor del campo, es el vector 0, 0, Q sub x, que es 3, menos P sub i, que es 1, o sea, esto es idénticamente igual a 2. En todo el plano, está definido en todo el plano. Y nos dan un cuadrado de lados paralelos a los ejes, de longitud 2, que pasa por los puntos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1, orientado en sentido antihorario, y nos piden calcular la circulación a lo largo de esa curva cuadrada, el borde de un cuadrado, del campo X. Lo que podemos hacer es descomponer la curva en los 4 segmentos, parametrizar cada uno de esos 4 segmentos, calcular la circulación a lo largo de cada uno de esos segmentos parametrizando y sumar las 4 integrales para obtener ese cálculo. Y si no, podríamos aplicar el teorema del rotor, llamando A al interior del cuadrado, aplicando el teorema de Stokes. Esto es igual a una integral doble, que es, en este caso, la integral doble en el interior del cuadrado del número 2. Eso es 2 veces el área del interior del cuadrado, que es un cuadrado del lado 2. Por lo tanto, el resultado es 2 veces el área del cuadrado, que es 4, o sea, 8. En este caso es mucho más sencillo calcular la integral doble de la componente normal del rotor que calcular la circulación pedida. En otros casos puede ser al revés, puede ser útil aplicar el teorema del rotor o el teorema de Gauss, porque calcular la integral doble resulta complicada y calcular la integral curvilínea no. Otro ejemplo es el siguiente. Tenemos un campo X, por ejemplo, de componentes y más x2, que es la primera componente P, y segunda componente X más coseno de 2pi, que es Q, y una curva en el plano que une el origen con el punto 1, 1, y que tiene unas ecuaciones paramétricas muy complicadas, no sé. Supongamos que está dada esa curva con ecuaciones paramétricas bastante complicadas. Y nos piden calcular la circulación a lo largo de la curva C del campo X. Una forma sería con la parametrización, que supongamos que es muy complicada, de la curva C, calcular aplicando la definición. Y otra es aplicando el teorema de Stokes o del rotor de alguna manera. Esa curva C no es borde de una cierta región, o sea, no se cumple la hipótesis 2 del teorema de Stokes o del teorema de Gauss. Pero, si le agregamos, por ejemplo, el segmento de recta S, orientado así, que une el 0, 0 con el 1, 1,
y consideramos la región A encerrada por la unión de esas dos curvas, podemos aplicar el teorema de Stokes. La circulación a lo largo de menos S y menos C, que sería el borde orientado de manera que deja a la región A la izquierda, la circulación a lo largo de menos S más la circulación a lo largo de menos C es, por el teorema de Stokes, igual a la integral doble en A de Q sub X menos P sub I de X de Y. O sea, hay que cerrar, tapar de alguna manera una cierta región agregando a la curva C alguna otra curva, preferentemente que tenga una parametrización sencilla. Esto en este ejemplo se puede verificar que es idénticamente nula. Por lo tanto, la circulación a lo largo de la curva C del campo X es igual a la circulación a lo largo de menos S del campo X. Entonces parametrizamos, nuestro objetivo justamente es calcular I. Para eso parametrizamos la curva menos S, que se puede parametrizar como X igual T y igual T, con T variando entre 0 y 1, a diferencia de la curva C, tiene una parametrización sencilla. Y calculamos I como la integral en el parámetro T de la primera componente P del campo por X punto más la segunda componente Q del campo por Y punto, cuando X es igual a T e Y es igual a T. Eso queda en definitiva la integral de T más T cuadrado más T más coseno de 2pi T, todo integrado con respecto a T. Y eso, calculando esa integral, da 4/3. Con lo cual hemos evitado calcular una circulación a lo largo de una curva C, que en principio tenía una parametrización bastante complicada. Finalmente en esta clase vamos a demostrar un corolario que enunciamos cuando vimos curvas planas del teorema de Gauss en el plano, que es la fórmula que permite calcular las áreas encerradas por curvas cerradas, simples, planas, calcular las áreas como integrales curvilíneas. Tomemos una curva C cerrada simple, curva plana cerrada simple, orientada en sentido antihorario. Orientada en sentido antihorario, o sea, deja su interior a la izquierda. Y llamemos S al interior de la curva C. El objetivo es probar que el área de S se puede calcular como un medio de la integral curvilínea a lo largo de C de X de Y menos Y de X, o también como la integral curvilínea de X de Y a lo largo de C, o como menos la integral curvilínea a lo largo de C de Y de X. O sea, esto es lo que hay que probar. Son en realidad tres igualdades, que el área de S es igual a la primera integral curvilínea, es la igualdad 1, que es igual a la segunda, es la igualdad 2, y que es igual a la tercera, es la igualdad 3. Entonces vamos a probarlo como
corolario del teorema de Gauss. Vamos a probar uno. Tenemos el área de S, que sabemos que se calcula como la integral doble en S de la función 1. Esto es un ejemplo de que a veces es más fácil calcular una integral curvilínea que una integral doble. La integral doble a lo largo de S puede ser muy complicada, depende de cómo sea la curva C, pero si tomamos la función A idénticamente igual a X en todo el plano y la función B idénticamente igual a Y en todo el plano, o sea el campo X, Y, la divergencia del campo A sub X más B sub Y queda idéntica igual a 2 para todo XY del plano, en particular para el interior de la curva C, para el conjunto S. Y aplicando el teorema de Gauss, esto es igual a 1/2 la integral doble a lo largo de S de A sub X más B sub Y, que es 2, y aquí, por el teorema de Gauss, en el plano, esto es la integral a lo largo de C, que está orientada dejando a S a la izquierda, de menos B de X más A de Y. Pero menos B es justamente menos Y, y A es justamente X, con lo cual queda demostrada la igualdad 1 que permite calcular las áreas. Perdón, acá omití poner un medio que estaba en el miembro de la izquierda. Para demostrar la fórmula 2 es análogo, pero usando como función A la función idénticamente igual a X y como función B la idénticamente igual a 0, y aplicando el teorema de Gauss. Y para demostrar 3 también hay que usar el teorema de Gauss, pero usando A idénticamente nulo y B idénticamente igual a Y. Con lo cual queda demostrada la fórmula de las áreas que usamos en el tema de curvas paramétricas.